buenas, bienvenidos al programa Riqueza para Todos, donde nos esforzamos por analizar la realidad nacional e internacional de la manera más científica posible. Este programa persigue hacer comprender a los ciudadanos de Honduras que esta dura situación en la que atraviesa en este momento y en la cual siempre ha estado envuelta este país, una situación de alto desempleo, de pobreza, de alta criminalidad. Sí, es cierto, en años o décadas pasadas la cosa no estaba tan mal, pero aún así siempre hemos tenido altos índices de criminalidad. Todo esto puede cambiar rápidamente y este es un esfuerzo por mostrar lo que ha pasado en otros países. Hay más de 200 economías en el mundo entero. Algunos son oficialmente países inmensos como los Estados Unidos o Japón. Otros son economías que no son exactamente países como tal, como por ejemplo Hong Kong o Macao, que son zonas especiales de desarrollo en China, zonas de administración especial, pero que funcionan para motivos, en la definición estricta de un país, por lo menos en materia económica, operan como tales. Y por consiguiente son tan útiles para poder apreciar si una política funciona o no funciona. Entonces, esto es sumamente importante porque la cosa que más agobia a los habitantes de Honduras es esta situación de pobreza de la cual deriva una gigantesca cantidad de cosas negativas, entre la corrupción, el crimen, la violencia. Entonces, este programa está encaminado a ver cómo se puede cambiar radicalmente, cómo otros países han cambiado radicalmente. No han sido muchos, pero han sido algunos. Y esos países dan un ejemplo muy ilustrativo de lo rápido que pueden cambiar y mejorar las cosas del otro mundo de posibilidades que tendría Honduras, porque hay la percepción que en Honduras nunca las cosas van a mejorar. Entonces, como pueden observar en nuestro fondo tenemos a la ciudad de Singapur, que es también un país sumamente pequeño. Son apenas 700 kilómetros cuadrados. 700 kilómetros cuadrados es algo, bueno, un poquito más grande que las Islas de la Bahía, pero mucho más pequeño que el segundo departamento más pequeño de Honduras, que es el departamento de Valle. Y ese tiene 1.650 kilómetros cuadrados. Entonces, Valle tiene más del doble del total de dimensiones geográficas, de dimensiones territoriales que Singapur. Y esa es la cosa. Miramos que Singapur es un país que tiene pues, más de 5 millones de habitantes y Honduras tiene 8. Entonces, es un país entero en el sentido estricto del término, no solo porque es oficialmente independiente y tiene embajadas en todos los países del mundo. Tiene más embajadas en más países que lo que tiene Honduras. Por ejemplo, Honduras no tiene, yo creo que ni una sola embajada en ningún país del África. Y allí hay como 56 países en el continente. Asimismo, en el sur del Asia hay pocos, si no es que no hay ninguna embajada de Honduras. En cambio, Singapur tiene prácticamente embajadas en casi todos los países del mundo. Pues este país tiene una población de 5 millones. ¿Quién tiene 5 millones aquí en Centroamérica? Costa Rica tiene menos, tiene 4.3 millones de habitantes. Y Nicaragua tiene más, tiene como 5.7 millones de habitantes. Por ahí anda, más o menos como el tamaño Nicaragua y Costa Rica. De ese es el tamaño de la población de Singapur, pero como está creciendo tan rápido, o sea, la economía le va tan bien al país, entonces succiona una gigantesca cantidad de personas. Por ejemplo, en el año pasado, el último dato del cual tenemos cifras, 40% de toda la población de Singapur era extranjera. Pues son extranjeros que se mudaron a Singapur porque Singapur le dio empleo a toda su población y por encima de eso seguía succionando otras personas, sobre todo de países vecinos como Indonesia y Malasia. Entonces, miramos una situación sumamente anormal, inaudita. Es un país que no tiene recursos naturales, no tiene agricultura, no tiene minerales, no tiene petróleo, no tiene gas natural, no tiene nada. No tiene absolutamente nada, lo único que tiene un bonito clima porque es un país tropical.
pero no tiene absolutamente nada. Y más aún así, miren, una manera en cómo se mide qué tanto recursos naturales, riqueza tiene un país, es midiendo la cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Porque en cada kilómetro cuadrado hay infinidad de cosas, pues desde tierra fértil hasta minerales, petróleo. Es decir, en Honduras, por ejemplo, es seguro que hay petróleo y gas natural. A alguna profundidad es seguro que hay un fenómeno que recientemente han descubierto. Por largo tiempo se creía que, por ejemplo, ciertos pozos de petróleo en los Estados Unidos, que es un país que comenzó a explotar su petróleo desde más o menos 1870 en cantidades considerables, ciertos pozos, por ejemplo, se agotaron en esas zonas de, por ejemplo, el noreste de los Estados Unidos, Pensilvania, Maine, Nueva Inglaterra, esa zona se agotaron desde más o menos comienzos del siglo XX y se abandonaron esos pozos. Pues resulta que hoy día, con nueva tecnología, se perfora más profundamente. Décadas después se perforó más profundamente y se encontró petróleo a una profundidad más grande y grandes cantidades. Entonces, lo que aparentaba como que, digamos, 100 kilómetros cuadrados de, por decir así, Pensilvania, el estado de Pensilvania en los Estados Unidos, ya no había petróleo, con nueva tecnología, con perforadoras más potentes, encontraban una profundidad más en el substrato más profundo, encontraron todavía petróleo, pero vienen y después se agotaron, entonces los abandonaron. Entonces, ¿qué pasó? Después, nuevamente, hace como 10, 15 años, encontraron una nueva tecnología. Y esta nueva tecnología perforaba, digamos, al nivel de los primeros pozos, los primeros que se agotaban. Pero lo normal era que perforaba verticalmente. Entonces, con esta nueva tecnología, la perforadora va así. Y después agarra para el lado. Y le llaman perforación horizontal. Entonces, lo que aparentemente unos 100 kilómetros cuadrados, a ese nivel de profundidad que ya no había, resultó que le sacaron otro montón de petróleo. Viene lo mismo hicieron con el pozo que habían encontrado a niveles más profundos. Se fueron horizontalmente, aquellos van en todas posibles direcciones y le sacan mucho más petróleo. Pero no solo eso, más recientemente, descubrieron otro método que se llama fracking. Entonces, este método lo que hace es mete agua a una altísima presión a esos pozos viejos, sobre todo en situación, en dirección horizontal, donde ya les habían sacado vertical y horizontalmente todo el petróleo que habían encontrado. Y entonces le meten unos químicos y agua a una presión intensa y resulta que había una gran cantidad de gas natural, otro hidrocarburo, que estaba como diluido en las piedras y no estaba en forma clara, no era como un pozo de gas natural normal, que es como una caverna gigante y hay gas. Simplemente el gas se encontraba diluido a través de las piedras. Entonces, con esta presión, por decir así, le ordeñaron a ese territorio el gas natural, le sacaron esa cantidad. Y en este momento, hasta hace 10 años, hasta hace como 3 años, el país de más grande exportación de gas natural era Rusia. Los Estados Unidos ya le quitó la primera posición. ¿Por qué? Porque la clave de todo es tecnología. Con tecnología se puede hacer cualquier cosa. Entonces, si tenemos aquí en Honduras 112,000 kilómetros cuadrados, en esos 112,000 kilómetros cuadrados es seguro que hay petróleo, hay gas natural. En alguna profundidad hay y horizontalmente seguro que se le encuentra. Y si no, se le meten esos chorros de agua a alta presión con esos químicos especiales y le ordeñan a la roca el gas natural. Entonces es seguro que hay, es seguro. El punto es que hay que tener la tecnología, pero lo que vamos es que todo kilómetro cuadrado en un país tiene algo que ordeñarle. Entonces queríamos mostrarles, tenemos una estadística, unas tablas de estadísticas que queríamos mostrarles, en donde podemos ver la cantidad de kilómetros cuadrados por persona. Entonces, entre más kilómetros cuadrados por persona tenemos, más, ahí podemos ver, miren, Singapur tiene 7,300 personas por kilómetro cuadrado. Es como sardinas.
Entonces son cantidades gigantes, mientras que los Estados Unidos tiene apenas 30 y Honduras tiene 60. Entonces Honduras está despoblado comparado a Singapur y no comparado a los Estados Unidos, pero sí comparado a Singapur. Imagínense tener tanta gente, 7,000 personas en un kilómetro cuadrado. ¿Cómo pueden tener tanta gente sin que la gente esté incómoda? Bueno, rascacielos, regresemos al estudio. Se va la gente para arriba y Singapur es una ciudad como la ven, ahí en la pantalla detrás de nosotros, una gran cantidad de rascacielos. Y entonces la gente pues vive con mucho confort y comodidad, aun si no pueden tener, la gente no puede tener su propio jardín, más que al interior de sus viviendas o en un pequeño balcón. Pero la gente no vive de jardines. Todo el mundo tiene una gran cantidad de plantas al interior de su apartamento. De lo que vive es de una buena vivienda. Y aquí todo el mundo tiene una buena vivienda. O sea que la escasez de territorio en nada los ha afectado. Lo que importa es tener buenas condiciones de vida, es tener buena salud, buena educación, poder vivir la mayor cantidad de años posible. Entonces, miren, en Singapur la gente vive más que en los Estados Unidos. En Singapur viven 83 años en promedio, en los Estados Unidos solo 78. Entonces, ven, es una gigantesca diferencia. 5 años más. Aquí en Honduras la gente vive 70 años en promedio. Al 2010 en promedio los hondureños vivieron 70, unos más, unos menos. Pero en promedio unos murieron de un montón de enfermedades. Fácil de curar en los Estados Unidos, en Singapur, pero aquí no hay medicinas, etc. ¿Por qué? Porque el país es pobre. Entonces, mucha gente dice que tener recursos naturales es importante en Honduras, pero en realidad los datos de Singapur nos muestran que es una idea falsa, que es una idea completamente falsa. Tener tierra fértil no sirve de nada, es irrelevante si no se utiliza eficientemente. En Singapur no tienen tierra porque hay demasiada gente, entonces no pueden tener agricultura. Y más aún así, todo el mundo come súper bien. La gente, todo el mundo va a supermercados que están mejor surtidos que los mejores supermercados de Honduras. Y todo el mundo puede comprar más que el 99% de los hondureños. Entonces, Singapur, como tiene dinero de sobra, entonces importa la comida, la mejor comida de todos los lugares del mundo. Eso es lo que importa. Entonces, si miramos la próxima estadística, miramos una situación, uno esperaría que Singapur fuese más pobre que los Estados Unidos, o incluso más pobre que Honduras, que tuviera menos riqueza que los Estados Unidos, pero no es el caso. Singapur es mucho más rico que los Estados Unidos y si nos muestran la próxima tabla de estadística, podemos ver una situación en donde se refleja los datos de Producto Interno Bruto del 2010 y ahí miramos en el 2010 Singapur y miramos ahí en gigantesca cantidad, la columna en verde es personas por kilómetro cuadrado, pero la otra en morado es riqueza. Y Singapur, cada singapuriense en promedio, no quiere decir que cada uno tiene esa cantidad, porque hay unos que tienen mucho más que otros, pero en promedio a cada singapuriense le entró el año pasado $62,000 en todo el año. En los Estados Unidos, a cada estadounidense les entró en los bolsillos $47,000 y en Honduras, a cada hondureño $4,000 en promedio. Entonces ven, los Estados Unidos, pero es que tantos hondureños se han ido ilegalmente, han arriesgado vida, han vendido la casa, lo que tenían, se han endeudado por irse a los Estados Unidos, porque los salarios en promedio, regresemos al estudio, en promedio son 12 veces más altos que en Honduras. Entonces, gente que está laborando de jardinero, de agricultor, recogiendo naranjas o verduras o otra fruta en los Estados Unidos, gana más que la inmensa mayoría de profesionales en este país. Entonces, lo primero es observar este fenómeno en Singapur. ¿Cómo es posible que un país que no tiene nada, no tiene ningún recurso natural, es muchísimo más rico? Porque vieron, Singapur tiene $62,000 de ingreso per cápita y los Estados Unidos tienen 47,000. Un país rico, ya vemos que los Estados Unidos es rico, pero Singapur es mucho más rico. Y si a ustedes, por ejemplo, les ofrecen un salario que les paga
$4,000 al mes, por ejemplo. Un excelente salario para los salarios miserables que pagan en Honduras. Un excelente salario, ganan como 80,000 empiras al mes. Excelente. Pero si les pagan, van a pagar como 100,000 o $110,000, si les van a pagar como $7,000 al mes, ustedes prefieren eso porque es mejor. Tenemos que hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avión, donde van a encontrar muchos videos, entre ellos algunos de este programa, para que los revisen con más detenimiento, porque nos damos muchas cifras, muchas estadísticas y a veces es difícil seguirlo cuando se las tiran a uno una tras otra. Entonces, ahí pueden encontrar también artículos. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librerías Guaymuras de Tegucigalpa. Bueno, no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando de esta impresionante ciudad de Singapur. Yo fui hace varios años a hacer investigación científica mientras estaba estudiando en Suiza. Estaba haciendo un postdoctorado y el gobierno suizo financió esa investigación para que yo pudiera ir a Singapur, Alemania y a Hong Kong y hacer una comparación de cuál había sido el denominador común que había hecho posible que estos países que estaban muy distantes uno del otro y que eran muy diferentes en cultura, en idioma, en tantos otros aspectos y más aún así en historia y más aún así los tres habían obtenido un buen desarrollo económico. En ese entonces Alemania era más desarrollado que los otros dos. Hoy día Hong Kong y Singapur ya le pasaron y los habitantes de los países tienen salarios en promedio que son más altos que los de Alemania, pese a que Alemania sigue siendo un país rico. Aún así son mucho más ricos aquí en Singapur. Por ejemplo, dijimos que en Singapur tiene $62,000 de ingreso per cápita. Fue lo que le entró en todo el año en promedio a cada singapuriense. En Alemania fue apenas 35,000, fíjense, casi el doble. O sea, ¿cómo es posible que Singapur, que en el momento de su independencia en 1959, o para ser preciso, miren, yo a veces utilizo términos genéricos porque esta no es una clase de economía ni de historia, entonces tenemos que ser más generales para una población que al fin y al cabo, aún las personas más educadas, no han estudiado campos, digamos, médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera. Sus áreas de especialización son otras. Entonces, Singapur fue colonia británica en 1819 hasta oficialmente en 1963, pero en 1959 Gran Bretaña les dio la capacidad de gobernarse autónomamente. O quiere decir que hubieron elecciones en el 59, salió elegido un primer ministro y el primer ministro comenzó a decidir todo en materia económica, que es lo que importa para que un país o permanezca en la pobreza o se haga más pobre o salga un poco de la pobreza o se haga incluso rico. Entonces, es la política económica lo que importa. Entonces, aquí miramos una situación en donde Singapur, a partir de 1959, comenzó a desarrollarse muy rápidamente. Y en ese momento, Alemania era mucho más desarrollado. Los Estados Unidos todavía más. Entonces, Singapur vino, los alcanzó, les pasó y les pasó por mucho. Y hoy día, Alemania ya le lleva casi el doble de ingresos per cápita. Eso significa que en promedio la capacidad de compra, la capacidad de comprar ropa, salud, educación, automóviles, viajes, etcétera, 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 de los singapurienses es casi el doble de la de los alemanes, aun si la de los alemanes es casi 10 veces más alta que la de los hondureños. Entonces, miramos cómo, qué tan rico se puede hacer un país. Bueno, no hay límites, sabemos que no hay límites, sabemos que los ricos, por ejemplo, nunca están satisfechos. Y ya tienen 4 gigantescas casas y tienen 12 automóviles y vienen y si les entra más dinero y quieren más dinero para comprarse 4 casas más inmensas
y todavía 12 automóviles más de lujo. Entonces, es un fenómeno. Por ejemplo, sabemos que las mujeres no tienen límite en cuanto a su pasión a la ropa y el calzado. Es ilimitado lo que pueden. Y las mujeres que tienen el dinero arrasan, pero arrasan. Y todo el tiempo están diciendo, no tengo ropa. Ahora tienen uno de esos que les dicen walk-through closets, que es un closet en donde no es así como los hondureños tienen el concepto que uno abre, hay una gaveta, cosas así, y pues tiene un espacio ahí tal vez de 1 metro, 2 metros, 3 metros de ancho. Aquí estamos hablando de una pieza entera que es tan grande como la mayoría de los dormitorios de Honduras. Y la persona camina y encuentra ropa aquí, ropa allá, calzado aquí, calzado allá. Entonces, usualmente están diciendo a mujeres, obviamente a mujeres ricas, no tengo ropa, no tengo qué ponerme. Pues eso no es, yo no estoy haciendo una crítica, estamos diciendo simplemente, constatando el hecho que no hay límite a cuánto cosas, y los hombres es ilimitado en cuestiones electrónicas, automóviles, un montón de cosas de ese tipo. Es una fascinación, y todo el tiempo ya tenían un televisor de 30 pulgadas, no quieren comprarse uno de 40, después uno de 50, uno de 60, ahorita ya salieron de 70, y un montón de hombres que tienen ya de 50 y 60 le están llevando hambre a eso, y están viendo, calculando a ver cuándo van a tener el dinero suficiente para comprarse uno de esos. Entonces, no hay límite a cuánto. Entonces, ¿cómo nos hacemos ricos? ¿Cómo nos hacemos ricos aquí en Honduras? ¿Y cuál es el ejemplo de Singapur? ¿Qué es lo que podemos aprender de este país tan impresionante que, pese a no tener absolutamente ningún recurso natural, ni agricultura, ni minerales, ni nada, ni heredó un montón de dinero, sino que, imaginen, cuando llegaron los británicos en 1819, ahí no había nada, pues. No había nada, solo había 1,000 personas y la mayoría eran pescadores y piratas. Absolutamente nada. Entonces, podemos ver cómo un país puede avanzar enormemente. Si mostramos la próxima estadística para dejar esto más diametralmente claro, más numéricamente claro. Entonces, miren, la clave del progreso de un país es la tasa de crecimiento económico. Esta es la clave de todo. Singapur, de 1959, en los últimos 50 años, tuvo una tasa de crecimiento no solo mucho más rápida que la de Honduras, sino que la de los Estados Unidos y Alemania. Por consiguiente, salió de la pobreza, alcanzó a Alemania, alcanzó a los Estados Unidos, les pasó y ahora es mucho más rico. Entonces, simplemente en el año 2010, esto es nada más el año 2010 para que tengamos una idea, Honduras creció a 3% anual en promedio, los Estados Unidos a 3% anual y Singapur creció a 15% anual. En toda esta velocidad, si crece simplemente 5 años más a esa velocidad de 15% y los Estados Unidos sigue creciendo a 3%, de aquí a 5 años Singapur va a ser como 2 a 3 veces más rico que los Estados Unidos. Ahorita es como de 50 a 60% más rico. De aquí a 5 años va a ser como 120% más rico. O sea, cada singapuriense va a poder comprar como 3 veces más lo que está comprando cada estadounidense. Pero lo mejor de todo no es eso. Miremos la próxima, si mostramos la próxima tabla de estadística, entonces podemos ver que en Singapur hay 0 desempleo, mientras que en los Estados Unidos y en Honduras hay desempleo. Mostramos ahí, correcto. Entonces aquí miramos tasa de desempleo, subempleo. Tasa de desempleo, subempleo. Y esta es una mezcla. El desempleo es cuando la gente no puede encontrar, busca y no encuentra empleo. Como les pasa a una gran cantidad de hondureños que le comentan a uno, pues yo me pasé 1 año, 2 años, 3 años sin encontrar empleo y salían a buscar prácticamente todos los días. De ahí el subempleo es cuando tal vez encuentran, pero la persona quiere trabajar, digamos, 40, 50 horas a la semana, pero le dicen, no, mira, solo tengo un trabajo de 20 horas a la semana. La gente lo agarra, obviamente, porque es mejor eso que no tener ningún ingreso, pero eso es subempleo, por ejemplo. Entonces, miramos Honduras, la mezcla de esos dos es 42%. Más del 40% de los hondureños o no tienen empleo o tienen uno que no logra pagar ni siquiera el salario mínimo. Entonces,
gente que esté en la calle vendiendo cosas. Por ejemplo, yo también he subempleado, aunque ahí tal vez trabajan 50, 60 horas a la semana, pero trabajos de ese tipo son obviamente trabajos de tipo, son clasificados también como subempleo. Entonces, en Singapur, todo el mundo que quiere encontrar empleo encuentra. Regresemos al estudio, por favor. Entonces, miramos ahí que toda persona que quiere conseguir empleo encuentra empleo en Singapur, y por encima de eso los salarios más bajos andan ahí por $4,000, $5,000 al mes. Entonces, es una situación que si están de recogedores de basura, si empleadas domésticas, empleadas dependientes del comercio, cosas así, esos son los salarios que ganan ahí por los $4,000, $5,000 al mes. Entonces, es una situación muy radicalmente diferente a la de Honduras. Aquí ganar 5,000, bueno, supuestamente hay una veda oficial de que el sector público no puede pagar más de $3,000 al mes. Los diputados supuestamente ganan $3,000 al mes. Entonces, ya sabemos que una gran cantidad no se limitan, una gran cantidad de empleados públicos y sobre todo diputados tienen otros empleos legales, abogados en bufetes y cosas así, asimismo empresas aquí y allá, que las atienden de una manera menos intensa que cuando no eran diputados, pero que siguen laborando ahí para seguir generando, porque obviamente $3,000 al mes, aún si es un muy buen salario para los estándares de Honduras, sigue siendo pues insuficiente para las necesidades ilimitadas de todo ser humano, porque ¿cuáles son los límites? Por ejemplo, ¿a qué hondureño no le gustaría andar viajando legalmente, montarse en un avión y poder ir como al típico clase media en los Estados Unidos, europeos que los vemos aquí en Honduras viajando y hacen giras a veces que comienzan en Canadá y recorren todos los países hasta que llegan a Argentina, allá casi rozando con la Antártida? Entonces, eso obviamente requiere de mucho dinero y no es posible cuando un país con los salarios que tiene Honduras, aún con salarios de profesionales de 10,000, 12,000, 15,000 empiras al mes. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y darle me gusta porque les van a gustar los múltiples videos que tenemos ahí. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa y en el centro de la ciudad, y que contiene, hablamos mucho sobre estos temas que estamos abordando aquí, así como otros, como criminalidad, etcétera, los diferentes temas que son fundamentales para Honduras, para los hondureños. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando de Singapur, de estas estadísticas que son muy diáfanas, muy claras, dejan las cosas de una manera muy ilustrativa sobre la situación en países como Singapur, pues que están en el otro lado del mundo, pero que tienen condiciones de vida las mejores del mundo, muy superiores a los Estados Unidos. Superan a los Estados Unidos en todo. Lo primero, media de vida. Es el motivo fundamental, el objetivo fundamental de todo ser humano, mantenerse con vida. Entonces, en Singapur la gente puede mantener con vida 5 años más que en los Estados Unidos, en promedio. De ahí mortalidad infantil. La mortalidad infantil en Singapur es de apenas de 2 por cada 1,000 nacidos vivos durante el primer año de vida. En los Estados Unidos es 5. 5 niños se mueren durante el primer año de vida. En Singapur solo 2 se mueren. Aquí en Honduras andamos por 24. Entonces, desde diferentes perspectivas de vida, Singapur pues tiene mejores condiciones de vida. De ahí otras cosas. Por ejemplo, aquí en Honduras la gente constantemente hace alusión que educación, que es importante, que para el progreso del país, que para el progreso individual de una persona. La segunda, eso sí es muy cierto. La primera,
Pero el punto es que la gente va repitiendo, todo el mundo, desde la extrema derecha, pasando por el centro hasta la extrema izquierda, todo el mundo pasa glorificando a la educación. Y miramos en esas mediciones internacionales de matemáticas y ciencias naturales, al igual que de lectura y gramática, que hace la OECD, esa organización de países ricos que su sede en París, Francia. Ellos están midiendo cada 4 años estos estudios, comenzaron hace como 12, y los niveles de educación y cada vez agregan más y más países. Entonces, uno de los países que sistemáticamente ha estado saliendo en las primeras posiciones y por encima de los Estados Unidos y casi todos los países europeos es Singapur. En promedio, los estudiantes de Singapur, lo miden haciendo el examen a estudiantes de 14 años, que en promedio tienen 14 años, que andan ahí como por 9º grado. Y en promedio, los de Singapur saben más de matemática, más de ciencias naturales como física, química, biología, etc. Y pueden leer y escribir mejor que los estadounidenses y la gran mayoría de países europeos como Francia, Alemania, Gran Bretaña, España, Italia. Entonces, miramos que en todas estas mediciones, pero una que tiene a los hondureños terriblemente agobiados, y es el crimen. El crimen, Honduras en el 2010 fue clasificada por la organización, la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas. Clasificó Honduras como el país con la tasa de homicidio, o sea, cuántos homicidios por cada 100,000 habitantes en ese año, y encontramos que Singapur tenía 0 en promedio, mientras que los Estados Unidos tuvo 5. Aquí en Centroamérica el que estuvo mejor fue Costa Rica, tuvo 10. Miramos cómo el resto de países latinoamericanos, pues ahí México tuvo 18 y Colombia anda por 40. Y así, pues todos andan muy mal, todos andan muy inferiores a Singapur. Singapur tiene el nivel más alto, solo hay como 2 países más que se miden a igual nivel y que no tienen tienen 0 crimen. Entonces, podemos apreciar que todo depende de esta tasa. Cuando la gente es rica y no tiene desempleo, todo el mundo está ganando, pónganse, por decir una cosa, $5,000 al mes. Dígame, ¿quién diablo va a ir a asaltar un banco? ¿Quién diablo va a ir a secuestrar a una persona? ¿Quién diablo va a ir a robarle un celular a alguien? Mire, yo estudié en Europa, en Suiza, y desde como comienzos de como 10 años empezaron a regalar celular, regalaban los modelos más sencillos a cambio de que uno les comprara se comprometiera a comprarles el servicio telefónico a una compañía por 6 meses, por 1 año, cosas así. Pues hoy día ya, digamos, en los Estados Unidos también a práctica la habían comenzado un poco antes para incentivar ventas, porque le sacan más. A la mayoría de la gente le encanta estar hablando por teléfono. Entonces, hoy día, desde hace como 4 años, el furor son los teléfonos inteligentes, como el BlackBerry, el iPhone y estos nuevos Android que están haciendo estragos y están dejando atrás incluso al iPhone. Entonces, miramos una situación en donde esto hoy día, la última noticia esta semana que acaba de pasar, es que ya una compañía en los Estados Unidos, creo que se llama Verizon, comenzó a regalar iPhones. O sea, si le compran un contrato de 6 meses, le comprometen a hacer un contrato de 6 meses con esa empresa, entonces le regala un iPhone. Entonces, se pueden imaginar, esto es el non plus ultra, el teléfono de más alto nivel, el más apetecido en el mundo entero, e incluso se lo regalan si les compran simplemente 6 meses, no es ni siquiera ni 1 año. ¿Ni 1 año qué? Hombre, ¿quién no va a hacer? Un joven, por ejemplo, una persona que tiene 18 años, 25 años, 35 años. Dígame qué persona de esa edad no va a
no va a querer, no va a estar haciendo llamadas telefónicas por montones de aquí a un año. Nadie en esa edad, pero yo creo que ni una persona de 80 años está diciendo, capaz ya estoy muerto, entonces no más, nadie está pensando, todo el mundo quiere vivir eternamente. Entonces, sobre todo los jóvenes, que son los que más se abocan a este tipo de nuevas tecnologías, es impensable que pensar, vale la redundancia, que esa persona va a estar diciendo no, 6 meses es demasiado, un año es demasiado. Pues solo con 6 meses ya le regalan un iPhone. Entonces, eso solo pasa en países ricos, obviamente. Entonces, ¿qué persona estaría asaltando a alguien, incluso para robarle un iPhone, si sabe que todo lo que tiene que hacer es ir a una tienda a comprar una y se lo van a regalar? Por lo menos no va a asaltar a nadie para uso personal. Y lo que vemos en los países desarrollados es que prácticamente nunca hay asalto, sobre todo en países como Singapur. Como les digo, en el 2010 no hubo prácticamente, por cada 100,000 habitantes no hubo ningún homicidio. Entonces, comparado a Honduras, que andaba por 82, dice la cifra de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen. 82 decía para Honduras. Otras cifras dicen 80, otras dicen 77. Depende de quién haga la medición, pero cualquier medición es monstruosamente elevada y la más alta del mundo. Entonces, ¿quién estaría, cuántas personas no han perdido su vida porque resisten que les roben? A ver, un celular sencillo, no digamos uno de esos iPhone que cuestan, uno de esos teléfonos inteligentes que cuestan 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000, 20,000. Y que gente que, digamos, lo compró a crédito y lo está pagando, o lo acaba de terminar de pagar a crédito, tal vez consiguió un préstamo grande de un familiar. Para, ¿entiendes? Acaba de vender algo que le era importante para comprarse esto que le era más importante. ¿Quién diablo va a resistir? Si hay alguien tan loco que pese a que pueda obtener un teléfono de estos inteligentes de gratis de una compañía, si todavía es tan irracional e incoherente de tratar de ir a asaltar a alguien, a quien lo están asaltando, ¿quién va a poner resistencia? Si sabe que solo tiene que regresar a la tienda y le van a dar otro de estos teléfonos. ¿Me entiende? Entonces, la clave es acelerar esa tasa de crecimiento. Mostremos la otra estadística que teníamos después de la última que mostramos para que podamos apreciar esto más claramente. Y miramos que Singapur, este insignificante paísito de solo 700 kilómetros cuadrados, de solo 5 millones de habitantes, es el cuarto centro financiero más grande del mundo. ¿Cuál es el primero? Todos sabemos que es Nueva York, el segundo es Londres, el tercero es Tokio, y todos son países gigantes, países que, bueno, Inglaterra por 400 siglos, del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, fue el país más rico del mundo, el más desarrollado, y hoy día tiene una población de como 63 millones de habitantes. ¿Ah? Y este es el segundo centro financiero, la capital, Londres. Y los Estados Unidos tiene 312 millones de habitantes y es el principal centro financiero del mundo. Y Japón, Tokio, la capital, tiene 122 millones de habitantes. 102. El país entero, Tokio tiene como 30 millones de habitantes. Pero después en Tokio, la plaza financiera de Tokio es la tercera. Y Singapur con solo 5 millones de habitantes. Y es el cuarto centro financiero más importante del mundo. Se pueden captar la importancia, el peso económico que tiene, dado el rápido crecimiento económico, con tasas de crecimiento de 15% que ha estado obteniendo por muchísimos años. Entonces, claro, alcanzó a los otros, les pasó y los dejó tragando polvo porque iba con turbo. Miren, les digo, Singapur no tiene una gota de petróleo. En su territorio, en sus aguas territoriales no tiene una gota de petróleo, pero viene y agarra el petróleo de los vecinos como Malasia, como Indonesia, y lo refina y lo transforma en otros productos también. Regresemos al estudio. Entonces, miramos que Singapur transforma el producto, que ellos tienen la riqueza natural, y Singapur que no la tiene y es, pero 20, 30 veces más rico, porque imaginen el vecino, Indonesia, que tiene bastante petróleo.
Indonesia tiene un ingreso per cápita de solo 4.000, más o menos lo mismo que Honduras. $4.000 de ingreso el año pasado. $4.000 de ingreso per cápita en promedio, lo que cada habitante de Indonesia percibió, le entró el año pasado. Mientras que Singapur tiene 62.000. 62.000. Eso significa que tiene como 15, 16 por ahí, 16 veces más, que los salarios son como 16 veces más, y no tiene ni una gota. El otro país tiene bastante petróleo y está muriendo en pobreza, como Honduras. Entonces, ¿cómo es posible que eso haya cambiado tan radicalmente? ¿Cómo es posible? Entonces, mirábamos que Singapur es el primer, hablando de petróleo, el primer fabricante de las plataformas gigantes, que están en el mar porque están sacando petróleo del mar. Entonces, ahí no se puede, pues entonces crean como una isla de metal artificial gigante, y Singapur es el mayor fabricante. Se imagina, ustedes van a los Estados Unidos, al Golfo de México, ahí enfrente de Texas, Luisiana, y está pero lleno, pero infestado de plataformas de petróleo. ¿Por qué? Porque Houston es el principal centro de refinamiento del mundo de petróleo. Y el segundo es Rotterdam en Holanda. Y el tercero es Singapur. Y ustedes pueden imaginar, Houston, y aunque tiene aquella gigantesca cantidad de plataformas, Singapur produce más de las plataformas que los Estados Unidos. Se puede imaginar. Canadá es un país que exporta toneladas de petróleo y saca un montón de petróleo de su mar, de sus mares, y tiene un montón de plataformas en las dos costas. Costas inmensas, ustedes lo tienen que ver en el mapa, en la geografía de Canadá, costas inmensas en el Pacífico y el Atlántico. Y Singapur produce más, también es un productor de plataformas, un gran productor, pero Singapur produce más plataformas de petróleo. Se puede imaginar. El paísito insignificante con 4 gatos, apenas 5.3 millones de habitantes ahorita en el 2011. Y produce más plataformas. ¿Cómo diablos hace esas cosas? ¿Cómo diablos produce 10% de los microchips que van en los teléfonos inteligentes, que van en las computadoras, que van en los iPads? En esos iPads que están haciendo furor, que están desplazando a las computadoras portables. Eso que es el cerebrito de todas las máquinas, es el microprocesador, 10% de toda la fabricación mundial en Singapur. Se puede imaginar. Se puede imaginar. Una cosa, ¿cómo es que hizo posible eso Singapur? Esa es la clave, esa es la gran pregunta. ¿Cómo diablos un país que no tiene absolutamente nada puede alcanzar tanto? Puede alcanzar más que los Estados Unidos, que están nadando en recursos naturales. Los Estados Unidos es el tercer más grande productor de petróleo. Ahora es el primer productor de gas natural del mundo. Le quitó a primera posición a Rusia, después estaba Qatar en segunda posición y ahora se los ha comido. Los dejó atrás. Entonces, vamos a hacer una pausa comercial y antes de eso los queremos incitarlos a seguirnos en nuestra página Dr. Carlos Avillón. Dr. Carlos Avillón, donde pueden encontrar este y muchos otros videos y asimismo artículos muy ilustrativos. Y también los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital, donde abordamos este tema muy particularmente y muchos otros que son fundamentales para la vida cotidiana de los hondureños. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos después de esta breve pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y estamos hablando de Singapur, de este impresionante país. Ahí vemos la ciudad, el distrito financiero de Singapur, muy imponente y miren, es la ciudad más limpia del mundo, es increíble. Yo cuando fui a Singapur tuve que hacer escala, me fui en British Airways y entonces me fui a Londres primero, hice escala y después, en el momento no conocí, no salí del aeropuerto del Heathrow de Londres, pero años después sí estuve viviendo más de un año en Londres haciendo investigación científica y increíble, qué sucio esa ciudad.
sobre todo comparado con Ginebra, Suiza, donde había estado estudiando por muchos años. Entonces, lo interesante es ver lo siguiente. Suiza ha sido siempre muy admirada por sus vecinos europeos, incluso los alemanes, no digamos los franceses y los italianos, que son menos organizados que los alemanes. Siempre ha sido muy admirada, incluso por los alemanes, por lo limpia que son las ciudades. Pues las ciudades suizas eran sucias comparadas a Singapur. Es que ahí es como que China, como les acaban brío. No hay colillas de cigarro, no hay goma de mascar, no hay chicle en nada, en la calle, en nada. Es completamente limpio, está pero pulido el país de una manera impresionante, impecable, de una manera muy inaudita, muy inusual relativo a los otros países desarrollados. Los Estados Unidos, uno va a lo que se dice en todas las grandes ciudades, lo que se dice las inner cities, o sea, los guetos, las zonas más pobres de Los Ángeles, de Nueva York, de Miami, etcétera, etcétera. Y uno encuentra una situación que se asemeja al tercer mundo, a Honduras, por ejemplo, a incluso a África. Situación realmente catastrófica en cuanto a suciedad, en cuanto a edificios desmoronándose, etcétera. El resto de la ciudad, digamos, en los Estados Unidos tiende a ser muy impecable, muy imponente. Las zonas de la clase media suelen ser muy con manicure, esas casas, esos jardines, pero en Singapur toda la ciudad, o sea, hay unas zonas que son más imponentes que otras, pero todas no encuentra uno desorden, sucio, etcétera, todas. No hay zonas, por ejemplo, en donde de alto riesgo, de alta criminalidad, como se imagina la capital de los Estados Unidos. Miren, la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C. Miren, ¿saben cuál es bueno, Caracas, por ejemplo, Caracas, el año pasado, ¿cuál fue la tasa de homicidio? 140 homicidios por cada 100,000 habitantes en Caracas. ¿Y qué? Para volverse loco. Aquí en Honduras, San Pedro, anda por ahí, por esa cantidad, incluso más alto. México, DF, la capital de México, que todo lo pasa en las noticias con la guerra de narcos, y es de 10 homicidios por cada. ¿Saben cuánto en Washington, D.C.? 30 homicidios por cada 100,000 habitantes. 3 veces más que en el DF, en el Distrito Federal Mexicano. ¿Se puede imaginar? Es una diferencia gigante. ¿Por qué? Porque hay zonas. Así una vez fui a Washington y me dijo un pariente, mira, no te vas a meter al sureste de la ciudad, pero ni loco, fíjate bien por dónde andás, porque está cerca ahí del Capitolio, del Congreso de los Estados Unidos. Te desvías un poquito más allá y a la izquierda y terminás en el purgatorio prácticamente. Ahí puede que no salga. Yo una vez leí una estadística que mostraba que había más probabilidad de riesgo. Tenía una persona que deambulaba en ese sureste de Washington, de la capital de los Estados Unidos, tenía más probabilidad de ser asesinado por bala o por arma cortante punzante que un soldado de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, de 1967 al 75. ¿Se puede imaginar? Increíble, una guerra donde los Estados Unidos perdió como 55,000 soldados, 55,000 efectivos, que es una cantidad gigante, porque se pueden pensar en la guerra de Irak, que ya retiraron, ya no los pueden matar más. Ni 5,000 llegaron, sí, más o menos 4,700 y piquito. Más o menos el total, desde el 2001 hasta la fecha, hay apenas unos días retiraron los últimos soldados de la última guarnición ahí en Bagdad. 4,700 y pico, ni 5,000. Y allá en Afganistán se está acercando ya la cifra de 4,000 soldados u otros efectivos de los Estados Unidos asesinados en Irak fue del 2003 a la fecha. En Afganistán del 2001 hasta la fecha. Entonces, no suman ni siquiera 9,000 entre los dos países. Y en Vietnam fueron 55,000. Entonces, en una menor cantidad, del 67 al 75, que 8 años. Entonces, podemos ver esas grandes diferencias y en Singapur es 0 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, es una ciudad impecable, una ciudad sumamente impecable. Y queremos mostrar unas fotos brevemente. Primero un mapa ahí para que nos ubiquemos dónde está Singapur. Si nos ayudan ahí, por favor, con el mapa. Mostramos esas fotos en ese formato GPG.
en donde podemos ver la ubicación del sudeste asiático, el mapa mundi. Lo primero lo vemos en el mapa mundi, lo vemos allá, está el continente americano, después nos desplazamos a África, después nos desplazamos y vemos el subcontinente asiático, que es fundamentalmente India, y nos desplazamos otro poquito y por ahí encontramos el sudeste asiático. Así que si nos muestran por favor la foto, bueno, dicen que no se va a poder mostrar, pero ahí está Singapur, una pequeña isla. En realidad son 23 islas, pero hay una isla fundamental y hay unos pequeños pedacitos que les podría llamar isla. En realidad son menos que eso. Pero bueno, un pequeño archipiélago. Y este país ofrece condiciones de vida impecables. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave para haber logrado este éxito impecable, inmejorable, insuperable en la historia de la humanidad? Y es el hecho que Singapur ha sido gobernado únicamente por 3 personas en los últimos 50 años y todos eran personas que tenían un mínimo de 3 títulos universitarios, graduados de las mejores universidades del mundo y con las mejores calificaciones. El primero, que fue el que obtuvo las mejores tasas de crecimiento, creció, este hombre tenía 4 títulos universitarios y hablaba 4 idiomas fluidamente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Y antes de eso, los queremos incitarnos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Dr. Carlos Avillón, y darle me gusta porque les va a gustar los múltiples videos que van a encontrar ahí. Asimismo, los incitamos a adquirir el libro Riqueza para Todos, que se encuentra en la librería Guaymura de Tegucigalpa, en el centro de la capital. Así que esperando contar con ustedes en la próxima edición de Riqueza para Todos, nos despedimos muy cordialmente.